Gravania. Buenos días, buenas tardes, Joe, amigo. Buenas tardes, amic. En català y todo, ¿eh? No, amic. A ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Empezamos los diálogos de Mindset que vamos a lanzar desde Sapiens Mindset y hoy queremos empezar con mi buen amigo Joe. Sí. Nada, yo con Joe nos conocimos hace años. El objetivo de grabar hoy es ser un diálogo, como los que tenemos tú y yo cuando estamos en Madrid o en Barcelona, que lo hacemos ahí en Padre Damián, muchas veces allí. O en Montserrat. O en Montserrat, ahora también contaremos exacto. Joe es una persona que nos conocimos hace años en un congreso en Lleida, del mundo del deporte. Sí. Él estaba con el libro suyo, el segundo, el de la remontada, ¿no? Primero, creo. El primero, del espíritu de remontada, y yo estaba con Homo Sapiens y la parálisis activa. Empezamos a hablar y durante estos años hemos ido preparando cosas, haciendo cosas y tal. Y hoy queremos compartir con vosotros reflexiones que teníamos conjuntamente todo este tiempo, sobre todo cómo la transformación, la mentalidad de transformación que tienen las personas, en este caso, como todos sabéis, hablamos de Sapiens, de liderazgo referente, de todos estos temas, cómo liga con dos cosas que me gustaría hablar con Joe y me gustaría compartiremos con vosotros dos. Uno, el traspaso del alto rendimiento al mundo empresarial. Porque hay mucha gente que este traspaso no lo han sabido hacer y es muy difícil hacer. Él es un caso que os contará cómo lo ha hecho. Y dos, tres puntos que conectan mucho con el mundo empresarial, que es el tema del liderazgo. Pero con el enfoque que le das también y que hablábamos, el liderazgo personal, el liderazgo de equipos y lo que llamas liderazgo trascendente, ¿no? Entonces, así un poquito para entrar, y lo que sí que me gustaría pues que presentes un poco, porque hay gente joven, Sandra, que es muy joven, que te conoce poco, ha hecho un Google de estos, pero cuenta un poquito, a ver. Descaradamente joven. Descaradamente, sí, sí. Bueno, yo cuando los Reyes Católicos no habían nacido, jugué al baloncesto, jugué los años. Tuve mucha suerte además porque la experiencia en el deporte me permitió conocer entornos diferentes, clubes grandes, el Real Madrid, la selección nacional, clubes medianos, incluso clubes un poco más familiares, ¿no? Lo que en términos de empresa podría ser, pues... Sí, la empresa más familiar o más pequeña. Más familiar o más pequeña, ¿no? Y bueno, como yo siempre he tenido, no sé, nací con una especie de cola de lagartija por aquí, por el estómago, no he podido pararme quieto en ningún momento. Y entonces, bueno, pues mientras jugaba al baloncesto, pues me dio tiempo a licenciarme en Derecho y cuando terminé en Derecho empecé a escribir en diferentes medios, luego me hice consultor de formación, luego fui presidente del sindicato muchos años, y luego escribí libros y bueno, ahora estoy en la radio, digo, por resumir un poco, tampoco voy a contar aquí mi vida, que tampoco se trata de eso. Sí. Ahora estoy en la radio los domingos en un programa con Jaime Cantizano, en Onda Cero. Acabo de publicar un libro sobre el Real Madrid, cómo se constituye en una institución de carácter universal, de una reputación enorme, partiendo de una situación muy contraria, que es un país muy deprimido, con un régimen que era muy poco respetado en el exterior, cómo alcanza la excelencia a través de, bueno, luego si eso lo comentamos, sí. Y bueno, pues contando un poco eso, pues a través de la figura de mi tío, de Paco Gento, y bueno, estoy ahora mismo en la promoción de esto y pues colaborando con gente amiga y gente conocedora, gente de peso específico, como aquí el querido Albert. Así que, bueno, pues encantado de... No, hombre, tío, para mí ya tengo ya una edad, pero es un poco mayor, pero me acuerdo históricamente, lo hablaba con mis primos son del baloncesto, mis primos. Nosotros éramos del balonmano. Gente inteligente. Alguien tiene que haber en el mundo. Sí, pues me acuerdo las comidas de Navidad, el torneo de Navidad del Real Madrid de baloncesto, era una parte muy importante. Y ahora cuando venimos para aquí lo hablábamos, realmente esta transformación la ha vivido también el mundo del deporte, ¿no? Con lo cual, fijaros que Joe tiene un deportista que transforma su carrera de clubes grandes a pequeños, selección española, todo el tema, y lo importante, cómo se transforma él preparándose para luego hacer la transformación que está ahora, ¿no? Con lo cual este punto sí que considero que es muy importante, ¿no? Entonces, si te parece, me gustaría preguntarte primero, antes de hacer este traspaso del liderazgo, una de las obsesiones que hemos tenido nosotros en la empresa y que estamos trabajando, y también de reflexiones contigo y con Carlos y más gente que estamos haciendo, viene de la sección de radio que tuve en Cadena Ser hace 5 o 6 años. Tenía una sección que se llamaba ¿A qué juegas cuando no juegas?
sea, cuando no compites, ¿qué haces? Era una sección que empezamos aquí en Barcelona en Cadena Ser. Sí. En el segundo año tuvimos que dejar de hacerla porque no había muchos deportistas que habían hecho este salto, ¿no? Porque la mayoría de deportistas cuando se transforman van a qué hacer, o a entrenar o a comunicar, básicamente. Nos encontramos muy pocos que se transformaran ellos mismos para transformarse en un entorno distinto. En tu caso, para mí, es uno de estos, ¿no? Cómo tú eres capaz de agarrar todo el expertise del mundo de la cancha, del deporte, y te formas y acabas asumiendo roles de dirección, de toda la historia. Cuéntanos un poquito esto y por qué tú crees que esto pasa en el mundo del deporte, o reflexionemos un poco sobre esto, si me permites. Bueno, hay una serie de deportes, bueno, incluido el fútbol también, claro, porque quizás solamente los futbolistas bueno, más carismáticos o que están en equipos más punteros son capaces de aforrarse, En cambio, el resto de los deportistas pues tenemos que prepararnos para lo que vendrá. Como muy bien decías con el a qué juegas cuando no juegas, me parece un título muy acertado. Y bueno, en mi caso, yo creo que lo importante es una vocación de cambio. O sea, yo creo que esto es fundamental, una vocación de transformación. O sea, ser conscientes de que en el caso particular de los deportistas, este mundo se va a acabar, que yo creo que es un tipo de pensamiento que tenemos que tener todos los que estamos hoy en día en el mundo productivo, porque constantemente este mundo se acaba. O sea, conectando con mi mundo, con el mundo de los sapiens y los mamuts, me estás diciendo que la mayoría de deportistas fuera del mundo es un mamut. Fuera de su mundo de deporte, no cambia. O es más mamut que sapiens, como lo quieras llamar. Bueno, yo creo que deberían ser sapiens. Exacto, deberían ser. Deberían ser sapiens, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que hay ejemplos para todo. Quizás cuando yo empecé a jugar, el asunto era más claro porque todavía el profesionalismo era un recién llegado. Y también de alguna forma la institución nos había inculcado una serie voy a decir, de preocupaciones por nuestra formación como persona. Vale. El Raimundo se aporta, ¿no? Era el vuestro. Básicamente, ¿no? Y yo creo que esta amplitud de miras tiene que estar hoy en las personas en general, porque el mundo va cambiando tan rápido que necesitamos aprender muchas cosas al mismo tiempo. Yo he vuelto a la universidad, esto no sé... Sí, no, cuenta, estás estudiando. En la universidad, estoy estudiando, aprovechando que todavía me queda algún tiempo libre, estoy estudiando, bueno, medicina moderna, ¿no? O sea, una cosa que se llama psiconeuro, que podríamos llamar psiconeuroendocrino inmunología, que es la conexión de los diferentes sistemas del cuerpo que nos mantienen no solamente vivos, sino que nos hacen afrontar situaciones estresantes, etc. Y cómo alinear todos esos sistemas para estar más sano y para producir más. Es que se necesita, ¿no? O sea, hoy en día se necesita, yo creo que conocimiento muy diferente. O sea, necesitamos tener una amplia visión para luego rendir en lo concreto lo que cada uno quiera. Fijaros que esto conecta mucho con lo que tocaremos luego del autoliderazgo personal de uno mismo para luego continuar en ese escenario, ¿no? ¿Por qué? Tú de la formación que hiciste fuiste abogado, ¿no? Sí, yo hice... Sí, luego me vino muy bien cuando estuve en el sindicato, porque estuve 20 y tantos años. Y bueno, esto te da una formación muy amplia también, porque bueno, pues adquieres habilidades de negociador, al final acabas hablando con ministros, y de dirección y de gestión, entiendo. Y de dirección y de gestión de tu propio equipo también. Claro. Al final estás al cargo tienes una responsabilidad de 200 jugadores en ámbitos concretos, entonces de alguna manera hay que administrar los recursos que tenemos, tanto humanos como financieros, ¿no? Y hay que también mirar hacia adelante y ver los pasos que nos interesa dar. De hecho, constituimos la Asociación Europea de Baloncestistas, luego constituimos una Asociación Europea de Deportistas, luego una Asociación Española de Deportistas. En fin, hicimos muchas cosas, constituimos una mutualidad. También fui director, bueno, no director financiero, sino encargado, vicepresidente encargado del área financiera de la mutualidad. O sea, ya veis ahí.
Bueno, hay su cosita. Sí, yo creo que al final, yo creo que con Joe nos encontramos en esa sintonía en ese evento, porque él era del Madrid, yo del Barcelona, claro. Catalán, castellano, deporte de élite, yo amateur que no funcionaba de nada, y ahí entró pues esa parte que hemos empezado a hablar y los discursos nos ha ido muy bien. La movida madrilona. La movida madrilona. Y creo que esto a las empresas que hemos hablado, esto les gusta. Sí. Porque dicen, hostia, Albert habla de empresa, que es lo suyo, que tiene experiencia, ha hecho algo del deporte, pero no es top deporte. Y Joe, hostia, tiene el mundo del deporte, pero el valor de Joe, que es lo que nos aporta a nosotros en nuestros proyectos, es lo que he dicho varias veces y me gusta repetir. No es una sola persona que habla de deporte y ha hecho deporte, se ha preparado para entender empresa. Lo que comentaba anteriormente, sin entrar en nombres, ¿no? Hay mucha gente del mundo del deporte, que habla del mundo empresarial, pero no todos tienen esa capacidad de dirección y gestión que comentabas que tienen. Y eso es un valor que nuestros clientes demandan y lo ponen en valor, ¿no? Hay ámbitos de la empresa que son particulares de la empresa y que, bueno, pues sobre los cuales hay expertos, experimentos, etcétera, pero luego hay otros ámbitos de la empresa que son comunes. Quiero decir que todos somos seres humanos, todos funcionamos igual. La motivación tiene los mismos resortes en alguien que está trabajando en una empresa de un determinado sector, o en alguien que está haciendo deporte en un determinado deporte, o en alguien que está emprendiendo en un comercio. ¿Sabes? O sea, al final los mecanismos que tenemos de producción, de superación, de transformación, los mecanismos cerebrales, etcétera, todos funcionan de la misma manera. Claro, a veces lo que falta, creo que es un valor que aportamos él y yo cuando estamos yendo clientes, es que hace falta un Google Translator o una inteligencia artificial, ¿no? Para conectar los dos mundos para que el cliente, el director general o la empresa pueda interiorizar. El otro día me lo dijo un cliente que nos ha pedido un proyecto de estos de alto rendimiento para transformar su empresa y hablábamos y decía, vale, ayúdame a traducirlo para que mi gente lo entienda. Porque claro, tú por ejemplo cuando hacéis alguna meditación en una competición, a lo mejor tú dedicas media hora a hacer una meditación o un escalfamiento, en una empresa no puedes gastar media hora. Pero a lo mejor el entorno sí que es distinto. Y eso es un valor que tenemos que estamos apostando. Claro, es que luego, dentro de la generalidad que estaba yo comentando, luego pues cada empresa tiene su especificidad y cada empresa tiene sus problemas concretos, tiene sus dificultades de relaciones entre diversos estratos de la empresa, quieren poner un tipo de liderazgo con determinadas características, etc. Ahora hay un caso de un cliente nuestro, Manuel Guerrero, que ya lo conoces perfectamente. Claro. Es un cliente que trabajo con él hace años, ¿no? Del IRTK. Me dijo, a ver, quiero dar una vuelta y tal. Y quedamos con él y estuvieron hablando y era desde fuera ver cómo él hablaba de empresa y de alto rendimiento y tal, y os entendíais, ¿no? Porque tú entendías su parte de hasta el momento que le dijiste, cara, cuando yo estaba en la mutualidad y tal, ¿no? Con lo cual este es un valor en el que apostamos y una de las apuestas que hacemos desde Sapiens Mindset es esto, ¿no? Dar y divulgar estos 3 puntos, ¿no? Hecha esta introducción, me gustaría matizar el concepto. Antes de entrar en el liderazgo, me gustaría debatir contigo o que me des tu opinión, ¿qué es para ti alto rendimiento aplicado ya a la empresa? Si hablamos de alto rendimiento me dirás, ganar Copas de Europa, me tirarás las que ganáis el Madrid y el Barcelona no ganamos, pero vamos al alto rendimiento de empresa. O sea, si tú me dices ahora, cuando tú estabas en la asociación, ¿para ti qué era que tu equipo fuera alto rendimiento? Bueno, pues eso podemos hablar de una ambivalencia y se llega al alto rendimiento a través del alto rendimiento de la entidad y luego a través del alto rendimiento individual de cada Perfecto, la persona con su contexto. Efectivamente, o sea, si no somos capaces de lograr que cada uno de los que esté con nosotros se acerque a su mayor rendimiento, la empresa, la institución, la entidad, la administración, pues no llegará a acercarse a su máximo rendimiento. Fíjate, Sandra es de nuestro equipo de marketing que está aquí con nosotros ayudándonos. Hablamos ya de alto rendimiento como máximo rendimiento, y hablabas de optimizar el rendimiento. Sí. O sea, ser un alto rendimiento no significa que estés en el IBEX 35, significa que estás dando tus máximos de rendimiento. Sí, es algo, dentro de la particularidad, es algo más o menos objetivo, que tiene cierta objetividad, y que para cada persona es diferente, porque cada persona tiene su propio texto y su propio contexto, ¿no? Entonces no podremos exigir a cada persona lo mismo, pero sí podremos encarrilarlos a que se acerque
a su máximo rendimiento, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que nadie logra su máximo rendimiento. Al fin y al cabo, de alto rendimiento estamos hablando que en empresas me encuentro que a veces les cuesta diferenciar, no es lo mismo eficacia que eficiencia. Al fin y al cabo, el alto rendimiento se acerca a la eficiencia, no a la eficacia, ¿no? Es un intento de aproximación a la eficiencia. Fijaros que ya, aunque sea a intento de aproximación, es un camino a aspirar continuamente a eso, ¿no? Es un camino a aspirar y en realidad es la mejora continua, es la transformación continua, es el aprovechamiento de los recursos que tienen que ver con las habilidades propias, que tienen que ver con cómo administrarlas, que tienen que ver cómo ir ampliándolas, cómo ejercerlas de forma correcta, etc. O sea, hay muchas variantes ahí que inciden en que una persona al final pues, sea lo mejor posible en el ámbito concreto en el cual se desempeña. O sea, fijaros, eficiencia, transformación, eficiencia y tal. Y hay otro punto que vamos muy alineados, que es que es una obsesión que él tiene, diría obsesión, es el concepto del autocuidado, ¿no? Tú eres una persona, y tus hermanos y todo, tú eres muy obsesivo por este tema, ¿no? Hasta a veces eres capaz de dejar la ventana abierta en invierno porque las células del cuerpo están mejor, por decir una manera, ¿no? Yo también te quiero. Es una manera de decirlo, hombre. Pero cuando tienes o sea, la preocupación que tú le das, porque realmente tú no puedes llegar al alto rendimiento si no tienes un bienestar emocional mental. Tienes que tener un bienestar emocional, tienes que saber cuándo descansar. Exacto. Porque nuestra capacidad de concentrarnos o de trabajar o tal, no es ilimitada. Totalmente de acuerdo, sí. El cerebro también necesita sus espacios de reposo para que luego se vuelvan a conectar. De hecho hay bueno, son descubrimientos relativamente recientes de neurociencia. La creatividad muchas veces aparece en periodos de descanso porque el cerebro, aunque a nosotros nos parezca que estamos relajados o pensando en otra cosa, el cerebro sigue con sus circuitos. Tiene una actividad espontánea que no podemos controlar y muchas veces, de hecho hay varios casos en la historia de la humanidad que se comentan, ¿no? De pues, cuando le cayó la manzana que estaba ahí, a Franklin, ¿no? Cuando Arquímedes en la bañera levantó el pie y de repente le vino la luz, ¿no? Algo que estás pensando, que de forma recurrente lo llevas en la cabeza y que no encuentres el camino y que luego en un momento de cierto reposo digamos que las neuronas conectan para darte la solución. Yo siempre digo, cuando me preguntan algunas conversaciones que hemos tenido, una de las mejores conversaciones que he tenido que las tuvimos en Montserrat en los jardines privados, si te acuerdas de serie que estuvimos allí, porque Montserrat a mí me aporta esta conexión monástica, esta pausa, este equilibrio que liga mucho con la parte que comentaremos después Porque es un entorno que invita al sosiego, a la conversación reposada, al diálogo. Claro. Y luego además tú te retiras, dices, bueno, yo tengo aquí una riqueza que he ido adquiriendo, ahora voy a reflexionarla a ver cómo la puedo desarrollar mejor, tanto para mí como hacia afuera, ¿no? Hacia las personas que... ¿Qué, Sandra, qué te parece? Muy interesante. Tengo algunas preguntas, Luego las tú. Para los tres temas que me importan mucho que ligan con el mundo de empresa, fijaros, Joe, lo que hemos hablado de esta evolución, transformación en su carrera, y hay tres puntos importantes, que es un poco lo que estamos focalizados y de dónde entran. Uno, liderazgo personal. ¿Quién tenemos por liderazgo personal? ¿Y qué uno ves? Evidentemente nosotros en Mamuto Sapiens hablamos de autoconsciencia, hablamos de esa transformación de yo como individuo. Para yo cuando me transformo soy capaz de transformar mi entorno. Dos, liderazgo de equipo. Tú fuiste base del Real Madrid y de la selección española, con lo cual tu rol de liderazgo es básico en la gestión del equipo. No haremos hoy una tesis doctoral de toda tu parte, pero sí que me gustaría sacar los highlights o lo que tú aprendizaje. Y luego la parte que estamos trabajando es de liderazgo trascendente, ¿no? ¿Qué entendemos por liderazgo trascendente? Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte ¿cuál es el rol? ¿Qué entiendes tú por ese liderazgo personal? ¿Y cómo crees que conecta con esta capacidad mamut de no hacer o sapiens de ese hacer, ¿no? Bueno, en el segundo libro que escribí, que lo hice con Jesús Vega de la Falla, fue directivo del Santander, directivo de Inditex, y con Pilar Jericó, hablábamos un poco de cómo reclutar más vías de energía, que finalmente es una forma de liderazgo personal, ¿no? Sí. Entonces ahí hay muchas formas, o bueno, hay algunas muy claras, una de las que has dicho tú antes: cuanto mejor funciona nuestro organismo, mejor va a funcionar nuestro cerebro. Esto es ciencia, es neurociencia. Esto es ciencia, de esto no hay
pero al mismo tiempo está conectado con nuestras emociones y está conectado con nuestro cuerpo. Para mí, en todo lo que he hecho en mi vida, y en muchas de las cosas que he podido ver, y lo que haré, hay una cosa que es fundamental para conseguir tocar el alto rendimiento, y es despertar la vocación de lo que estás haciendo. O sea, hay gente que realmente nace con una vocación o que la desarrolla, y luego hay momentos en la vida que tú tienes que ir a buscar la vocación. O sea, tienes que buscar o que hacer que lo que estás haciendo te guste. Y esta vocación la conectas mucho con tu visión poderosa de dónde vas, entiendo. Sí, pero que también puede tener planos... Etapas intermedias. Exactamente, etapas intermedias, no solamente hacia dónde vas a llegar, sino hacia, digamos, a corto o medio plazo, pero incluso conectarlo con tu propio bienestar emocional. O sea, uno de los males que tenemos hoy en día y que vienen las empresas es porque hay mucha gente que las empresas no está satisfecha. La falta de energía que tiene, deriva de una falta de conexión con lo que está haciendo. Mira, soy muy amigo de Enric Morris, que hoy en día es el director de la Fundación Telèfon de l'Esperança en Cataluña, y él me decía que cada día en Cataluña hay 150 personas que llaman al teléfono por el suicidio. Y me decía que el 52% de las bajas laborales de un observatorio que tienen son temas mentales. Bueno, es lo que estás diciendo. Es una de las pandemias modernas, los problemas de sanidad mental que hay, y que vienen precisamente vienen derivados de esto, derivados de la mala administración del tiempo, derivados de no saber parar. O sea, por ejemplo, una de las cosas que propone mi gurú, el doctor Leo Primon, es que hay que hacer sitting breaks. O sea, cada poco tiempo hay que levantarse, hay que estirarse, hay que moverse, que eso que parece una gilipollez, es que no. O sea, no es ninguna tontería, no es ninguna fruslería, ni tampoco algo que sea moderno. Yo no soy tu gurú, pero en la parálisis creativa hablamos de las pausas programadas. Que son cada 5 minutos, cada reuniones, porque el cuerpo va loco, si no. Claro, y el cerebro tiene que reorganizarse. Bueno, acuérdate cuando fuimos al monasterio que nos dijo el padre Luis del Hospedero. Sí. En el claustro 5 minutos antes. Sí, para estar parados, y dices que es todo esto, ¿no? Y de hecho, históricamente, por ejemplo, los grandes filósofos griegos enseñaban andando. Claro, el movimiento, ¿no? Enseñaban en paseos. Steve Jobs recibía a las personas... Sí, parece que Steve Jobs se inventaba algo nuevo, ¿no? Pero claro, por eso digo, parece que se inventa. Y los monjes rezan en movimiento también. Sí. Así que es importante pues levantarnos, movernos, tener cierta actividad, porque eso además modera la presión sobre el cerebro. ¿Y tú que has estado en ese escenario, si ahora te dijera, dime una cosa, en el escenario del liderazgo personal, sí. Dime, es importante lo que dices, es toma de conciencia, cuidar, pausar. Es búsqueda, es un poco de búsqueda. Te diría, dime una o dos cosas que la gente que nos esté escuchando en las organizaciones, que tú creas que se puede aprender del mundo del deporte para llevarlo a la empresa, ¿no? La búsqueda constante. O sea, el deporte hoy en día, en mi época lo hacíamos de una forma intuitiva, de hecho yo, perdón, por la falta de, la previsible falta de humildad en la que voy a incurrir, quizás fui yo el primer deportista en España que se preocupó seriamente por la dieta, por el descanso invisible, etc. De hecho, en nuestra familia hay una sucesión, todos los hermanos y tal. Claro, hasta los deportistas que tenemos ahora en activo, Marcos Llorente y mi hijo Sergio, que está jugando la segunda división de baloncesto. Y bueno, esta es una vía, quiero decir, pero necesariamente tenemos que encontrar un punto ahí de referencia con lo que estamos haciendo. Para partir de ahí decir, es que yo quiero hacer esto mejor. Yo quiero ser mejor en esto. Yo quiero rendir más, porque además cuando rindes mejor, cuando sabes hacer más cosas, se te abre un horizonte de posibilidades. Es un poco Indiana Jones, ser un poco explorador, ¿no? Ser un poco explorador, sí, porque así vas a poder hacer muchas más cosas, vas a tener más objetivos, vas a ir cumpliendo más objetivos, eso es motivación. Y una persona que tiene retos le brillan los ojos.
Claro. Y va todo el día empitonado ahí contento, motivado porque no necesita motivaciones. Ya tiene futuro para construir. Claro, porque va generando endorfinas, claro, y esto le permite seguir adelante. Nuestro cerebro se ha desarrollado a base de neurotransmisores que nos impulsan a buscar cosas. Vale, ¿no? y si eso lo llevamos al contexto empresarial, necesitamos unos liderazgos y unas empresas que sean capaces de dar espacios de creación para que no retener el talento, sino que el talento se quiera quedar. Efectivamente. Que hablamos de retener, no pongas cadenas, coño. Dale un escenario que él quiera subir o creer, ¿no? Efectivamente, voy a poner un ejemplo de lo que estoy estudiando. Cuando segregamos hormonas que tienen que dirigir los órganos de nuestro cuerpo a máxima actividad, ¿sí? Las hormonas las segregan las glándulas, llegan al sitio concreto donde tienen que funcionar, al hígado, a los pulmones, al corazón, a los riñones, al cerebro, y ahí tienen que encontrar un sitio en el cual la hormona se pueda anclar. La hormona pueda llamar al receptor y decirle, o sea, tiene que encontrar un terreno abonado. Claro, está, sí, es que no... Si no, la hormona no funciona y el cuerpo se coagula, y de esta forma, pues muchas empresas se coagulan también, ¿no? O sea, liderazgo, autoliderazgo, explorar y que la empresa dé terrenos abonados. Efectivamente. Vale, que sea capaz de explicar además en las personas que están en la empresa este ánimo de explorar, este ánimo de búsqueda, este ánimo de superación, muy bien. este espíritu de remontada, ¿no? Perfecto. ¿Qué, Sandra? ¿Has tomado apuntes o no? Quería, pero después, ya no podía pasar por aquí. Se empollará el vídeo 3 veces, Sandra, ya verás. Punto 2. Liderar equipos, ¿no? Que es un parte... Y me gusta cuando hablamos contigo, hablamos de liderar o ser referente más allá de los grupos que tengas a tocar, ¿no? ¿Tú te ha tocado liderar equipos, el rol de base de repartir? ¿Y has tenido algún caso? Que me acuerdo alguna anécdota que me explicaste de una final de una copa cuando estaban Petrovic y Antonio Martín y tal. Me explicabas cómo tú de la cancha, de esos momentos de la cancha que te tocó liderar un equipo, qué te llevas de eso y qué aconsejarías de repartir. Me gusta mucho el concepto de repartir, ¿no? Sí. Repartir el juego, que era el rol de los bases del deporte, ¿no? Y al fin y al cabo la empresa repartir, ¿no? Sí. Bueno, el deporte es un laboratorio, siempre he dicho yo, un laboratorio de humanidad, de relaciones sociales, de relaciones humanas, muy directo, porque sucede todo muy rápido, ¿no? Y muchas veces hay que decidir en décimas de segundo lo que está pasando. Esto te obliga a la generación de una serie de hábitos para ir entendiendo de forma casi relampagueante, ¿no? Relampagueante, hostia, para un filósofo, ¿eh? para que eso llegue a buen puerto, sí. ¿no? Para que todo fluya, ¿no? Para que las piezas se encajen. Hay una cosa que es fundamental, yo siempre lo he dicho, que liderar es comunicar. O sea, tiene que haber comunicación, y además esa comunicación no se puede detener. O sea, yo me he encontrado en mi experiencia con empresas que ibas hablando con diferentes planos de la empresa y todos iban desde el cuarto, tercero, segundo, todos iban quejando de que sí, que muy bien, pero que el de arriba no comunicaba bien. Entonces subías al tercero y te decía sí tal, pero es que el del segundo no comunicaba. Y decías, aquí hay un problema evidentemente de liderazgo. Bueno, es que hay muchas empresas, sonará antipolítico, ¿eh? Hay muchas empresas que se piensan que la comunicación interna es una newsletter y no es una newsletter. No, la comunicación interna es mucho más que un mensaje, un mail. Es conseguir la implicación de la gente que está en la empresa en lo que tiene que hacer. Antes hablábamos veníamos paseando aquí por el centro de Barcelona, esperando a que nos recibiera Sandra, y veníamos hablando del jugador del que siente la camiseta y del jugador del mercenario, del que juega por dinero, que es un profesional, que yo he conocido mercenarios que han dado enormes rendimientos. Pero siempre el que siente la camiseta, el jugador de la cantera, siempre da un poco más porque tiene una vinculación emocional con la empresa. Claro, es que... Entonces tú tienes que sentir la camiseta. Si tú eres un líder, tienes que hacer que los que están contigo sientan la camiseta, que sean capaces de no solamente de dar lo mejor de sí mismos, sino de intentar que los que están con él, por
por debajo del líder en el segundo nivel, en el tercer nivel, el cuarto nivel, consigan que los que están alrededor se empapen de esa política, de ese liderazgo. Sí, que ese paso sea... Nosotros hemos tenido gente de universidades con nosotros, tenemos a Sandra, ¿no? Y siempre les digo que nosotros queremos que su paso por nosotros, si puedan seguir perfecto, pero si no que sea memorable, ¿no? Sí. Que se acuerden del paso por nosotros, ¿no? Mira, nosotros cuando entrábamos en el Real Madrid nos decían una cosa que era un poco frustrante. Casi había algo de castración ahí, ¿no? Porque te decían, tú ahora ya no eres individuo, tú eres el Real Madrid. Y dices, joder, qué presión. O sea, todo lo que va a hacer, todo lo que vas a hacer va a ser como si lo hiciera el club. Bueno, ¿se entiende? Dices, bueno, sí. Pero el matiz, claro. Pero luego venía lo que hoy se llama como el empoderamiento. Pero estate preparado porque en cualquier momento tú puedes ser el que va a ganar el partido. Esa es la esencia del Real Madrid. Los últimos años es se ve. El que nos va a hacer ganar el título. Por las opciones que habéis ganado a último minuto, al fin y al cabo. Sí, y además de personajes inesperados que estaban allí. Y dices, joder, ¿este qué hace? Este no juega nunca, juega poco, pero está lo suficientemente implicado, trabaja cada día, se esfuerza, está imbricado en el conjunto como para cuando llegue el momento de dar el máximo. Me gusta lo que me explicaste de Petrovic, ¿lo puedes contar o no? Si te explico eso, si te lo pongo en el sexo. Sí, a ver, cuento, a mí me gustan mucho las situaciones, me gustan, que es donde se muestra el verdadero talento, ¿no? Ante las situaciones críticas, ¿no? Las situaciones extremas que nos encontramos, ¿no? Como me dijeron una vez, cuando estuve en Bosnia por unos proyectos sociales, una persona que vivía conmigo me lo dijo, a ver, en situaciones así, o la gente se hunde o da lo mejor de sí, ¿no? Por lo cual a mí me gusta analizar esto, ¿no? Y yo me acuerdo siempre que me has comentado varias veces, y es de esas que tengo grabada, la situación cuando tú estabas liderando el Real Madrid de baloncesto y tenías atrás a Petrovic y tenías a Fernando Martín. O sea, dos de las bestias más pardas que han pasado por el baloncesto español, y malauradamente ninguno de los dos está entre nosotros ya, ¿no? Sí. Y pasó una situación que me comentaste, es cómo tú te encontrabas, cuéntalo por favor si no te sale bueno, y conectarlo a un caso real de las empresas, ¿no? Sí, esto era de forma bastante recurrente. O sea, hay dos personalidades muy fuertes, enormemente talentosas, cada una con sus peculiaridades, pero que no encajan. Por lo que sea, pues, hay muchos días que no encajan, porque pues los dos también tienen... son dos titanes. ¿Vale? Claro, y hay cosas que quieren los dos. El balón, por ejemplo, ¿no? Sí, solo hay uno. Y solo hay uno. Como decía Cruyff, ¿no? Se juega con un solo balón. Se juega con un solo balón, ¿no? Pero bueno, estoy hablando un poco también... Sí, te entiendo. Y bueno, yo era un poco aunque no jugaba tanto como jugaban ellos, pero jugué de media 20 y tantos minutos ese año. Entonces yo intentaba, a mí me tocaba hacer de mediador, comunicar con cada uno, llevarle a cada uno el mensaje que quería. Tranquilo, Fernando, que la próxima la próxima es para ti. Intentar reconducir. Drace, por ejemplo, era muy buen chaval. Yo, vamos, le tenía mucho aprecio y bueno, que no era como Fernando, que éramos amigos, muy amigos, ¿no? Pues como el resto del equipo, que entonces era pero bueno. O sea, Drazen era un muy buen chaval que jugaba de una forma concreta. Que es, bueno, yo cojo el balón, yo tapo y pan y la meto. Bueno, además esto liga mucho con lo que decías antes del equipo, ¿no? Perdón. Sí, perdóname. Entonces, mi misión con Drazen es decirle, oye, está muy bien que hagas esto, pero fíjate, además de hacer esto, podemos hacer que tú te metas en el engranaje del equipo, cuando yo digo tal jugada, te vas para allá, vuelves, sigues la jugada, está todo el mundo mucho más ordenado, supone mucho menos esfuerzo para ti, todo el mundo está más contento y al final el rendimiento del equipo sube, ¿no? Entonces un poco el papel era ¿no? Pues voy para acá, voy para allá, intentando reconducir a las dos personalidades hacia el curso del equipo, ¿no? Que es un poco el curso que siempre ha tenido el Real Madrid, de ser un equipo competitivo basado en la potencia de la manada, ¿no? Y esto liga mucho con las empresas. ¿Cuántas veces el director general tiene que conectar ventas con producción, administración con marketing? Son las guerras constantes, ¿no? Con lo cual
Pero me acuerdo cuando me decías lo de Fernando Martín y lo de Dražen Petrovic, me hablabas un poco la definición de que, me lo comentabas que es un poco lo has dicho antes, porque decías, claro, Dražen Petrovic tenía la cabeza en la NBA, Fernando Martín la tenía aquí. Sí, eso final. Bueno, sí, esa parte, pero eso me gusta mucho porque determina la parte de compromiso que decías, ¿no? O un poco al extremo, digo, en ese escenario. Sí, efectivamente. Eso conecta con lo que hablábamos antes del jugador Exacto. de cantera y el jugador de. O sea, Dražen finalmente era un tipo obsesionado con el baloncesto, le encantaba jugar, pero a él le costaba entender lo que era el Real Madrid. Yo creo que él no sé si llegó a entender lo que era el Real Madrid y Fernando Martín sentía lo que era el Real Madrid. Claro, porque lo vivió de dentro, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues Dražen en un momento dado pues, abandona el club pues porque tiene una mejor oferta y porque él en su cabeza siempre estaba pensando en eso, ¿no? Y esto te dificulta mucho el que puedas extraer de alguien el máximo rendimiento. En cambio, Fernando era un tío que se había criado en Madrid, pero que empezó jugando con Estudiantes, pero luego vino al club y a la selección española y era hombre del baloncesto español, alguien que estaba interesado no solamente en que el Real Madrid creciese como institución, sino que el baloncesto español en sí, como producto, como es curioso, como elemento de educación para los jóvenes, fuera cada vez más. Es curioso, dos de las grandes estrellas ya no están entre nosotros, dos de las que han habido, de las más grandes que hemos tenido en este país. Lección, fijaros, a mí me quedaría, no sé si estarás de acuerdo, liderar no deja de ser repartir el juego entre dos titanes. Sí. Esto, con lo cual, fijaros, tengo que explorar, tengo que avanzar y ahí entra. Y eso liga mucho también con lo que hablamos en Tropas Hábiles, ¿no? De que hacen falta líderes que sean referentes. O sea, tú necesitabas tener una capacidad de comunicar y de educar a Dražen Petrovic, que tenía que hacer aquello, y educar a Fernando Martín, que hiciera lo otro, ¿no? Por lo cual, fijaros, otra conexión que se puede hacer perfectamente, ¿no? Hay otra, yo creo que del líder principal o del director general o del consejero delegado, hay otra función que es desarrollar diferentes tipos de liderazgo en los equipos. Claro, sí. Tienen que ser generadores de líderes, con lo cual volvemos otra vez a ser maestros, ¿no? Sí, exacto, porque no todas las personas pueden ser capaces de ejercer el mismo tipo de liderazgo. Por ejemplo, yo acabo de escribir el libro sobre mi tío Paco Gento, que se llama Gento Real, o he hecho la cuñita, ¿no? Claro, real, sí, claro. Y digo en el libro que era un líder silencioso. O sea, hay gente que sin decir nada, solo con una mirada, con el ejemplo, con lo que hace, con lo que se esfuerza cada día, con estar en cada momento donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer, es capaz de mover a los demás, de ser ejemplo para los demás. Claro, aquí liga todo con unos referentes, ¿no? La influencia, la potestad, la autoridad. El referente, la autoritas, ¿no? La diferencia entre la potestas y la autoritas. Yo estoy un poco, una cosa que me pasa mucho con clientes, yo les digo, ¿quién de ustedes tienen hijos? Todos están, no sé qué. Y digo, ¿ustedes qué aspiran a ser para sus hijos? Hombre, un referente y tal. Y a un médico también, digo, y a sus empleados se han planteado ser referente. La mayoría de gente se queda callada. Ahí tenemos un trabajo para hacer. Ahí me parece fundamental. Yo creo que bueno, si estoy ahora entramos al tercer punto. Vale, pues hacemos enganche. El tercer punto, liderazgo trascendente. Es un tema que trabajamos con él. Y las mejores reflexiones de estas fue una de las conversaciones que tuvimos en Montserrat, que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es el liderazgo trascendente? Es decir, un liderazgo que trascenda a su paso y que ayude a generar nuevos líderes, ¿no? Cuéntanos qué es para ti liderazgo trascendente y al fin y al cabo, quieras o no, Real Madrid tenéis esa característica, la tenéis. Sí, esa característica es la que explica la pervivencia del Madrid desde que empieza en el año 53 a ganar títulos hasta el día de hoy. Claro, porque trascendente no es cosa, es traspasar, que tú dejes un camino cuando te vas, ¿no? Hoy en día el líder, con mayúscula, tiene que ser capaz de hacer que los que están con él sean mejores personas, mejores trabajadores, personas más saludables, personas más conectadas consigo mismo, personas más conectadas con su familia, con sus amigos, etc. Todo esto va a terminar o va a determinar un mayor rendimiento empresarial, laboral, etc. Pero esta, para mí, es la labor fundamental. Que se ve además se ve mucho en las empresas muy modernas de gran éxito y se ve en los equipos de deportes de gran éxito también, porque es el trabajo
de alto rendimiento, el trabajo específico, el trabajo, digamos, con microscopio, para incrementar el rendimiento de cada elemento, conectado con la dimensión personal. Claro, es que al fin y al cabo cuando hablamos de transformarte cuando no juegas, tú cuando eres capaz de coger tu expertise del mundo del deporte y trascenderlo a la vida personal y profesional, es cuando tu alto rendimiento es sostenido en el tiempo. Claro. Y no se queda solo en la cancha de fútbol, ¿no? Que no quiero decir nombres ahora, ¿no? Pero hay muchos deportistas que los tenemos vanagloriados como alto rendimiento porque lo son, pero son alto rendimiento durante su carrera deportiva, ¿no? En su vida, ¿no? Claro, es que yo de forma intuitiva supe entender algo sobre lo que ahora he reflexionado, que es que siendo mejor deportista iba a ser mejor jugador. Vale. Perdón. O persona. Perdón. Siendo mejor estudiante, vale, iba a ser mejor jugador. Vale, sí. Siendo una persona con más habilidades, iba a ser mejor estudiante. Claro, por tu capacidad de discernir, te ayudará a repartir el juego, te ayudará a cuidarte, te ayudará a evolucionar, claro. ¿No? Todo, ¿no? Siendo una persona con más habilidades, iba a ser capaz de hacer muchas más cosas, no solamente en la cancha de baloncesto, sino luego en la vida. ¿Quién te lo diría que aparecería en el camino y abrimos y así sucesivamente? No, vaya marrón, ¿eh? Es una de las mayores sorpresas de mi vida. Estoy encantado. O sea, de haber jugado en el Real Madrid. Acabar con este tío, ¿no? Y de haber jugado en 3 Juegos Olímpicos sin acabar con Albert. Vale, bueno, espero que no sea acabar, que sea otra etapa, ¿no? Que no sea otra etapa. Vale, y ahora para ir cerrando, porque es un poco que me gustaría hablar, es decir, ¿cómo crees tú, porque es un poco un caso Manuel que te decía, ¿no? Cuando tú te vienes a una empresa, sí. Hay empresas que dicen, no, quiero una conferencia, vas y das la conferencia. Nuestro enfoque es un poco distinto y también es el tuyo. Cuéntame, cuando te viene un cliente y dice, yo, venme a hablar y tal, ¿qué haces? ¿Quedas con él? O lo que hicimos con Manuel, que es lo mismo, ¿no? Que es un cliente... Sí. No, yo quedo con... ¿Qué te pasa? Yo siempre quedo con él y ¿qué quieres? ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que detectas? ¿Qué es lo que quieres que haga en tu empresa? ¿Cómo quieres que haga el enfoque? Porque de un mismo problema se pueden hacer muchos enfoques relativos para tener el ángulo completo. Esto fue una de las primeras inferencias que hizo Sócrates, que casi podíamos conectar con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? O sea, bueno, pues eso es lo que, ¿qué detectas? ¿Qué te parece que puedes mejorar? Entonces, escuchar y comunicar. Claro, en esa conversación surgen ideas y luego pues yo termino hablando de nuevo otra vez con el cliente para decirle, pues he pensado en hacer esto, en hacer esto, incluso que esto se podía trasladar, pues si quieres al aire libre, en un monasterio. Has dicho monasterio, cuenta. Sí. Yo de la vida monástica hay gente que me ha dicho que quería venir, yo no he ido con casi nadie, llevan 2 o 3 amigos, tú eres unos que han venido conmigo, y hay gente que me lo está pidiendo y lo voy a explorar, hacer algo para un grupo concreto de personas con afinidades, para llevar a directores generales o gente con esa inquietud que existe, que me lo están llamando y lo estoy estudiando y ya lo hablaremos, ¿no? Pero vino conmigo y conoce todas las dos partes. Di nada, en resumen, de qué te llevaste de esa experiencia y cómo conecta con la transformación, con el Mamut Sapiens, con el deportista, con el espíritu de remontada, con la parálisis, con el equipo. ¿Qué te llevas? Porque hay gente que se piensa que la vida monástica no tiene nada que ver con la transformación y hay gente que tiene clarísimo que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué te llevas tú o por qué crees que sí? La vida monástica sigue existiendo hoy porque casi existe desde el principio de los tiempos. Desde que el Homo sapiens empieza a tener capacidad de pensamiento simbólico y empieza a desarrollar teorías que le conectan con la eternidad del universo, empiezan a surgir movimientos de diferente tipo, religiosos, filosóficos, en las cuales los maestros, los filósofos, los profetas, etc., se retiran a conocerse a sí mismos, a elaborar sus propias reflexiones y luego pues a comunicarlas con los demás. Estoy hablando, pues yo qué sé, desde Confucio, pasando por encima de Sócrates, etc. Porque al final el silencio, y más en esta sociedad que tenemos ahora, es necesario para que el cerebro fluya, para que el cerebro descanse, ¿no? Para ordenar las ideas, ¿no? El contacto con la naturaleza es básico para que el cuerpo funcione bien.
y la cabeza solo funcionará bien si el resto del cuerpo funciona bien. Y el concepto organizacional de un monasterio, claro, empezaron solos y son organizaciones de 60, 70 personas, que a veces es peor vivir en un monasterio con 60 personas que solo con la mujer o los hijos. No, efectivamente, porque es una entidad compleja en la cual, digamos que la organización tiene que respetar o tiene que ser respetada por todos los integrantes de forma estricta y a su vez entre ellos tienen que ir alimentando la convivencia, la mejor convivencia, la mejora de la distribución de recursos que tiene el propio monasterio para seguir avanzando, ¿no? Estoy contento yo porque hemos conseguido que Sandra esté tranquila en media hora, 3/4 de hora. No es normal, ¿eh? No es normal, Está ahí, pero bueno, ya pregunta algo. Ahora entrará ella. Y ahora haré 3 Ahora harás un ratito con ella para mirar. A nivel de conclusión, me gustaría cerrar. ¿Cuánto rato llevamos, Sandra? 45 minutos. Pues acabamos cerrando ya. Cuéntanos, o sea, ¿qué conclusión? A mí mi conclusión que yo diría, y luego cerrará él, hay una frase que corre mucho por internet que dice: I see you can talk the talk, but can you walk the talk? Es decir, sé muy bien que sabes explicar, pero sabes materializarlo. Y es una de nuestras obsesiones que queremos hacer, por esto hemos apostado por un método científico, estamos apostando para trabajar con gente de experiencia, por eso tenemos amistad y cosas con gente como Joe, ¿no? ¿Qué dirías tú de todo esto que hemos hablado? ¿Cómo lo resumirías en tus frases sabias y como quieras comentarla, que vayan encaminado a todo esto, ¿no? El deporte, el alto rendimiento y cómo podemos hacer este walk the talk, ¿no? El talk the talk está claro que lo podemos hacer, ¿cómo podemos hacer ese walk the talk, ¿no? Me alegro que me hagas esa pregunta. Así ganas. Esto quiere decir.